Bienvenidos a Relatos Malditos, el rincón donde el miedo cobra vida. Hoy les traigo una historia que jamás olvidarán, una que me contaron hace mucho tiempo y que ha permanecido en mi mente desde entonces. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más solemnes, como un funeral, lo sobrenatural puede manifestarse. Así que acomódate, apaga las luces y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir tranquilo. Pero antes suscríbete si no quieres que aparezca un fantasma mientras duermas. Esto ocurrió hace años, en un pequeño pueblo rodeado por montañas. Un lugar donde la vida parecía transcurrir lentamente, pero donde la muerte siempre dejaba su marca. La historia comienza con la muerte de don Ezequiel, un hombre conocido por su carácter fuerte y misterioso. Don Ezequiel no era solo un patriarca, era alguien que parecía saber cosas que el resto ignoraba. Las personas decían que tenía tratos con el más allá, aunque nunca hubo pruebas concretas. Cuando falleció, la noticia recorrió el pueblo rápidamente. Todos hablaban de su muerte, pero no con tristeza, sino con una mezcla de alivio y temor. Al fin descansa, decían algunos, mientras otros murmuraban, ahora es cuando comienza lo verdadero. Su familia, liderada por su hijo mayor, Joaquín, organizó un funeral modesto pero digno. La ceremonia tendría lugar en la pequeña capilla del pueblo, seguida por el entierro en el cementerio local. Era una tarde fría de noviembre, y las primeras nieblas comenzaban a cubrir las calles. La capilla estaba iluminada por velas, cuyo parpadeo parecía temblar junto con el ánimo de los asistentes. Mateo, el nieto de don Ezequiel, había llegado temprano con su madre, Mariana. Desde que entró a la capilla, sintió algo raro en el ambiente. No era solo el olor peculiar de las flores mezclado con el incienso, era algo más profundo, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Mateo tomó asiento en una de las últimas bancas y, mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia, notó algo que le erizó la piel. En la penumbra del fondo de la capilla, había una figura femenina completamente vestida de negro. Llevaba un velo que cubría su rostro, y aunque estaba inmóvil, su presencia era tan inquietante que Mateo no podía dejar de mirarla. Al principio pensó que era alguna conocida del abuelo, pero algo en ella no cuadraba. Sus manos, que sobresalían ligeramente del velo, parecían antinaturalmente largas y delgadas, casi huesudas. Mateo trató de enfocarse en la ceremonia, pero una y otra vez su mirada regresaba a la figura. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la mujer inclinó ligeramente la cabeza en su dirección, como si supiera que estaba siendo observada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Mateo apartó la mirada, pero ya no podía ignorar esa sensación de que algo estaba muy mal. Cuando volvió a mirar hacia el fondo de la capilla, la mujer ya no estaba. La misa continuó, y los familiares comenzaron a acercarse al ataúd para despedirse. Mateo se levantó con su madre, aunque no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Mientras se acercaba al féretro, sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro. Era tan bajo que pensó que lo había imaginado al principio, pero luego se hizo más claro, no me dejes ir. No dejes que me lleve. Mateo miró a su alrededor, esperando que alguien más reaccionara, pero todos parecían concentrados en sus oraciones. La voz se repetía, cada vez más insistente, y Mateo comenzó a sudar frío. Cuando llegó frente al ataúd, evitó mirar directamente a su abuelo, pero no pudo evitar notar algo extraño. Había marcas en las manos del cuerpo, como si hubieran sido sujetadas con fuerza, y los labios del anciano estaban ligeramente entreabiertos, como si hubiera intentado decir algo antes de morir. Después de la ceremonia, el ataúd fue llevado al cementerio. El camino era largo y serpenteante, y la niebla se había vuelto más espesa. Los familiares caminaban en silencio detrás del coche fúnebre, mientras Mateo no dejaba de sentir que algo los observaba desde la distancia. Al llegar al cementerio, la familia se reunió alrededor de la tumba recién cavada. El sacerdote comenzó a recitar las últimas oraciones, pero Mateo apenas podía escuchar.
Su atención estaba fija en los árboles cercanos, donde juraba haber visto una sombra moverse. Fue entonces cuando volvió a escuchar el susurro, esta vez mucho más claro: ayúdame. Ella viene por mí. Mateo giró rápidamente, pero no pudo identificar de dónde venía la voz. Mientras las paladas de tierra comenzaban a cubrir el ataúd, un sonido hueco y metálico resonó desde dentro. Todos se detuvieron. Hubo un segundo de silencio absoluto, hasta que un golpe fuerte sacudió el ataúd. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un viento helado barrió el cementerio, apagando las velas y haciendo que las flores volaran por el aire. Y entonces, ella apareció. La mujer de negro estaba de pie al borde de la tumba, con una presencia tan aterradora que todos retrocedieron instintivamente. Con una lentitud antinatural, levantó el velo que cubría su rostro. Sus ojos eran profundos, vacíos, y su piel parecía estar descompuesta en algunas partes. «Es mío», dijo con una voz que no era humana, sino un eco aterrador que parecía venir desde todas partes. El ataúd comenzó a temblar violentamente. Los golpes desde dentro se intensificaron y un grito desgarrador, inhumano, surgió del interior. La mujer extendió una mano hacia la tumba y antes de que alguien pudiera detenerla, el ataúd se abrió de golpe. En su interior ya no estaba el cuerpo de don Ezequiel. En su lugar había un abismo oscuro, un vacío que parecía succionar todo a su alrededor. La mujer dio un paso adelante y desapareció junto con el ataúd, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La familia quedó petrificada, incapaz de comprender lo que había sucedido. El sacerdote intentó ofrecer una explicación, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Días después, Mateo regresó al cementerio, buscando respuestas. Allí habló con el sepulturero, quien le confesó que no era la primera vez que algo así ocurría. Según él, la mujer de negro aparece en los funerales de aquellos que han hecho pactos oscuros, reclamando lo que le pertenece. Desde entonces, Mateo vive con el temor constante de volver a ver esa figura. Porque, aunque han pasado años, todavía siente su mirada desde las sombras. ¿Qué harías tú si te encontraras con la mujer de negro? ¿Qué secretos crees que escondía don Ezequiel? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Relatos Malditos. Aquí, el miedo siempre tiene la última palabra. Hasta la próxima, si te atreves.